Bienvenido a la retrospectiva, equipo. ¿Quién quiere participar? ¿Están emocionados? Si has vivido algo similar a esto en las retrospectivas que has atendido, sea como Scrum Master, como Product Owner o como Developer, este video te puede servir. Hoy vamos a platicar de lo que es el evento de la retrospectiva al final del sprint. Esta es la reunión en la que el equipo se junta para poder generar un plan para mejorar en el siguiente sprint basado en lo que funcionó y en lo que no funcionó en el que acaba de concluir. La retrospectiva normalmente ocurre al término del sprint review y antes del próximo sprint planning para iniciar el sprint que viene. Esta es una junta que la duración máxima debe ser de 3 horas para los sprints que duran un mes. Si tienes un sprint de 2 semanas, pues entonces la reunión deberá andar durando máximo 1 hora y media. La verdad es que la manera en la que los equipos de Scrum llevan las retrospectivas puede variar mucho entre un equipo y otro. Hay diferentes actividades que se pueden realizar. En este video vamos a estar hablando de 5 que yo recomiendo o que he utilizado y que me han funcionado. Espero que sean de utilidad para ustedes también. El primer formato de retrospectiva que quiero platicarles se llama Ouija Retro y suenan feo, pero en realidad es bastante leve y bastante divertido. La dinámica de esta retrospectiva comienza sentando a todos los miembros del equipo alrededor de una mesa y poniendo post-its alrededor en forma de círculo. En cada post-it vas a poner los story points con los que estiman regularmente 1, 3, 5, 8 o los que estén utilizando. Yo estoy diciendo los de Fibonacci, que es una buena práctica, pero deben ser los que ustedes ya utilicen actualmente. La idea es ir seleccionando algunas de las historias del backlog y ponerlas en una hoja de papel tamaño carta en el centro de todos los post-its, y luego todos los miembros del equipo ponen un solo dedo tocando la hoja, y al momento en el que alguien dé la señal de que vamos a estimar, entonces todos deben de tratar de mover al mismo ritmo o hacia el mismo lugar la historia. La idea es que cuando las historias están muy bien definidas y están entendidas por todo el equipo, pues todo el mundo agarra y uniformemente avanza rumbo al post-it del 3 o del 5 o el número que da una estimación correcta para la historia que se está estimando. Es una versión un poco como más divertida o alternativa al planning poker, que de repente ya harta, ¿no? Va a haber quién va a ceder y va a tratar como de decir, bueno, vámonos hacia el 3, ¿no? Al final, cuando llegas a uno de los post-its, se hace una pausa y se discute entre el equipo por qué alguien quería irse hacia el 1 o alguien quería irse hacia el 8, ¿no? Entonces la idea es que se tenga una discusión sana y se converse acerca de qué le faltó a la historia para que se entendiera mejor o por qué o cuál fue la situación por la que unos pensaban que era más complicada o más sencilla la historia que otros. Me ha pasado que algunos de los miembros del equipo que más dominio tienen sobre el grupo tratan de poner 2 dedos o intentan como forzar la hoja hacia cierta post-it. Cuando esto sucede, el facilitador debe hacérselo notar al equipo para comentarles que pues esta es una labor de todos, ¿no? Y que todo el equipo debe en común acuerdo tener la misma injerencia hacia dónde se debe de mover la ouija, ¿no? El objetivo principal de este formato es alinear la forma en la que los equipos estiman y el entendimiento de lo que son los story points. El formato de retrospectiva número 2 le llamamos Dona Herculiana y básicamente es la imagen que están observando dividida en 3 partes en las cosas que tiene que hacer o las responsabilidades que debería hacer el Scrum Master, el Product Owner por otro lado y por otro lado el equipo de desarrollo. Se puede dibujar este tipo de dona en un pizarrón o se puede llevar impresa el diagrama, y la idea es también llevar ya preimpreso en pequeños papelitos las responsabilidades o las actividades clásicas de un sprint. Por ejemplo, priorización de las historias, creación de las historias, remover impedimentos, motivar al equipo, proteger al equipo de distracciones externas. A mí como me ha funcionado es ir sacando uno por uno los papelitos y entonces entre todos ir discutiendo hacia dónde se debería de poner el papelito, en qué parte de la dona. Pero también hay otras variaciones en donde se reparten las responsabilidades, se ponen alrededor de la dona y luego se discute si están bien, si todos estamos de acuerdo, como ustedes lo vean. El objetivo de es obviamente entender el funcionamiento de Scrum y quiénes son y cuáles son las responsabilidades de cada integrante del equipo Scrum. El formato de retrospectiva número 3 que les traigo tiene que ver con la manera en la que entendemos la definition of done
y los criterios de aceptación. La actividad empieza comentándole al equipo que vamos a hacer un avión de papel con una hoja de tamaño carta, ¿no? Y la idea es que ellos definan los criterios de aceptación y la definition of done del equipo entre todos. Los criterios de aceptación que he escuchado, por ejemplo, pueden ser: 1, el avión tiene que ser capaz de volar al menos 5 metros. 2, el avión debe de volar en línea recta. 3, el avión debe de ser capaz de volar adentro de una casa. Una vez que terminamos de definir lo que son los criterios de aceptación, entonces se pasa a entender el concepto de la definition of done o la definición de hecho. Y la pregunta que se le hace al equipo es: ¿cómo vamos a saber cuando el avión esté terminado? ¿Cuál va a ser el checklist que vamos a revisar para entender que el avión, que todos entendemos que el avión ya está terminado y que no le hace falta algo más? Eso es lo que normalmente entendemos por la definition of done. Dentro de la definition of done puede que el equipo diga: bueno, todas las pruebas que se definieron en los criterios de aceptación tienen que haber pasado al 100%. O tal vez digan: bueno, alguien nos va a aceptar que el trabajo esté hecho acorde como los stakeholders lo necesitaban. ¿Qué tal si ponemos en nuestra definition of done que el product owner está de acuerdo y acepta el trabajo que hicimos o acepta el avión que hicimos, ¿no? Estos son algunos ejemplos, pero no hay que dárselos al equipo. Simplemente hay que dejar que ellos vayan poniendo todos los criterios, ¿va? Al final se analiza el avión que entre todos fabricaron y se tiene una presentación como una demo o un review meeting con el product owner, que digo, obviamente ahí está, ¿verdad? Y entonces se le presenta el avión y él checa, o entre todos platican que los criterios de aceptación y la definition of done se haya cumplido. Y es así como termina este ejercicio. El formato de retrospectiva número 4. Este es un juego de integración. Es bien sabido que entre más integrado sea el equipo, mejor o mayor es la producción de valor. Aquí simplemente se tienen algunas cartas en el centro de donde está todo el equipo sentado. Y las cartas están boca abajo, entonces cada miembro del equipo va seleccionando una y va leyéndola. Las cartas tienen cierto valor o ciertos puntos y se trata de hacer ciertas actividades. Por ejemplo, una podría ser: dale las gracias a otro miembro del equipo y platícanos por qué le quieres dar las gracias, ¿no? Esa es una de las cartas. Si el miembro del equipo que la recogió quiere hacer esa actividad y quedarse con los puntos, lo puede hacer. Se trata de ir acumulando puntos, obviamente. Sin embargo, si esta persona por alguna razón no quiere hacer esa actividad y quiere que otra persona la haga, le puede pasar la carta, con lo cual estará entregando obviamente sus puntos, y la persona a quien se lo entrega forzosamente tendrá que hacer la actividad o tendrá que responder la pregunta en caso de que sea una pregunta. Al final la idea es ir sacando carta por carta hasta que todos los miembros del equipo hayan pasado 2 o 3 veces y el miembro del equipo que haya tenido la mayor cantidad de puntos es quien queda como ganador. Normalmente trato de darles como un premio, ¿no? Tienes ahí un chocolate, un dulce o algo para que sientas como que ganaste algo, ¿no? Este juego promueve las relaciones entre los miembros del equipo, lo cual es muy benéfico. Y así termina. Y el formato de retrospectiva número 5 que les traigo esta noche es el siguiente. Se llama Starfish. Este es muy conocido y la verdad es que a mí en lo particular me gusta mucho. Creo que quedan buenas enseñanzas al final y es una actividad que puede ser recurrente. Puedes hacerla cada 2 o 3 sprints y no hay ningún problema. Puedes repetirla muchas veces y el equipo no se cansa porque es muy sencillo. La idea es simplemente poner 5 columnas en las que vas a escribir qué actividades queremos más de las que tuvimos en el último sprint, qué actividades queremos menos de las que tuvimos en el último sprint, qué debemos de empezar a hacer el siguiente sprint que no habíamos hecho anteriormente, qué debemos dejar de hacer en el siguiente sprint que veníamos haciendo en sprints anteriores, qué debemos seguir haciendo en los próximos sprints. Esto fue todo del video de las retrospectivas. Espero que les haya servido, que lo practiquen con sus equipos. Les pido que me dejen un comentario aquí abajo del video y que se suscriban al canal si quieren recibir más videos como este. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.